Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Es momento de movernos hasta Francia para conocer la historia y evolución de la construcción gótica más famosa del mundo, la Catedral de Notre Dame de París. Empezamos esta historia en el siglo IX, en la isla de la Cité, en el corazón de París. Por esta época, en la isla había varios edificios, entre los que se repartían las diferentes funciones de la sede episcopal, sin que existiera una única catedral propiamente dicha. Este conjunto de edificios conforman un complejo conocido como agrupación episcopal. En este caso, los edificios más importantes de la agrupación eran los siguientes. La Catedral de San Esteban. Esta era la construcción principal de este conjunto. Moviéndonos al este, tenemos una iglesia dedicada a Nuestra Señora, en francés Notre Dame. Esta es una de las formas en las que se suele referirse a la Virgen María. En el costado norte de la iglesia de Notre Dame se construyó la iglesia de San Juan Bautista, un edificio de planta circular, pensado para ser el baptisterio de la agrupación episcopal. Y por último tenemos el Palacio Episcopal, la residencia de los obispos de París. Además de estos edificios que para el siglo IX ya tenían varios siglos de existencia, había otros tantos más pequeños, que cumplían otras funciones dentro de las dinámicas de la agrupación episcopal. En el 856 los normandos asediaron París, consiguiendo entrar a la ciudad y destruir algunos edificios importantes, entre ellos la Catedral de San Esteban, la cual fue incendiada, aunque rápidamente reconstruida en el 857. Sin embargo, muchas de las funciones de este edificio poco a poco fueron pasando a la iglesia de Notre Dame, mientras la Catedral de San Esteban poco a poco fue quedando en el abandono. Y los registros dicen que para 1110 la Catedral de San Esteban se encontraba totalmente en ruinas. En el año 1160, el obispo de París, Mauricio de Sully, inicia la gestión para una nueva y más grande catedral, para reunir en un solo lugar las actividades realizadas en los diferentes edificios de la agrupación episcopal. Este obispo no vería la obra terminada y la gestión seguiría en manos de sus sucesores. A continuación veremos las diferentes etapas constructivas de este templo. Lo primero que se hizo fue el ábside, ubicado al este de la iglesia de Notre Dame. Aquí se encuentra el coro, el altar mayor y el deambulatorio, un pasillo perimetral que permite pasar por detrás del altar mayor. Con el edificio en este estado podemos aprovechar para ver la estructura de una iglesia gótica. Las naves se suelen cubrir con bóvedas de crucería, que consisten en el cruce de arcos ojivales. En este caso usaron una variante. Esta es la bóveda de crucería sexpartita, que se llama así por tener 6 puntos de apoyo en lugar de 4. Las bóvedas, por su forma, generan unos empujes horizontales que pueden hacer caer los muros hacia afuera. Para evitar esto, se construyen los arbotantes, unos arcos rampantes que van desde la nave central hasta las laterales. En este caso también se hicieron unos arbotantes más pequeños para soportar las naves laterales. Por último, tenemos los contrafuertes, una especie de muros que reciben las fuerzas transmitidas por los arbotantes y las llevan hasta el suelo. Un elemento que no veremos aún son los pináculos. Estos terminan de estabilizar el sistema aplicando fuerzas verticales sobre los contrafuertes. Entonces tenemos la nave central y las laterales. Sobre las laterales está la tribuna, una galería que recorre todo el edificio. Sobre la tribuna está el triforio. Este abarca el espacio que corresponde al tejado. El triforio muchas veces suele ser una arcada ciega o tener una pequeña galería más angosta que la tribuna. En este caso, en el triforio se hicieron óculos. Por último, sobre el triforio está el claristorio, que son las ventanas que proveen de iluminación a la nave central. En 1177, las obras principales de esta zona fueron concluidas. Esta primera etapa terminó en 1182, con la consagración del altar mayor de esta nueva catedral, dedicada también a Notre Dame, por lo que por esta época la antigua iglesia debió haber sido demolida. Luego de esto, continuaron con el transepto, la nave central y las laterales.
Sin embargo, esta parte de la obra se suspendió en 1190, habiendo culminado los 4 primeros tramos. En 1208, dejando la nave inconclusa, se procedió con los 3 pórticos de la fachada principal, a los cuales más adelante se le agregaría un conjunto escultórico, representando en el portal del medio el juicio final. Además, en la parte alta se hizo una galería, en la que se instalaron 28 estatuas que representan a los reyes de Judá, y sobre esta galería una estatua de la Virgen María con el niño Jesús entre 2 ángeles. La fachada en este momento era un elemento aislado, así que antes de seguir con la zona superior, se terminaron con los tramos faltantes de la nave para darle estabilidad. En 1220 se inició con el segundo cuerpo de la fachada principal, incluyendo el rosetón. Con esto queda listo lo que sería la base de las torres, las cuales se iniciaron en 1225. Mientras se avanzaba en las torres, otras partes de la catedral estaban siendo intervenidas, entre ellas el crucero, la zona donde se cruza la nave central con el transepto. Aquí, alrededor de 1230, se terminó una aguja, un tipo de torre puntiaguda propia de la arquitectura gótica. Esta aguja consiste en una estructura de madera, recubierta con planchas de plomo. Al interior, la catedral era considerada demasiado oscura, por lo que el claristorio debía ser replanteado. Para hacer un claristorio más grande, el techo inclinado sobre las naves laterales debía ser plano, quedando ahora como una terraza. Sin el techo inclinado se suprimieron los óculos del triforio, dejando más espacio para ampliar las ventanas. Por cierto, no todos los óculos fueron retirados, y aún se pueden ver algunos. A partir de 1235 se empezó con la construcción de las capillas perimetrales, ubicándolas entre los contrafuertes de la zona occidental del templo. Las obras en las torres habían continuado todo este tiempo, y en 1240 se terminó la torre sur, y más adelante, en 1250, la torre norte. Al interior, a las torres se le construyó una estructura que da soporte y protección a las campanas. Además, en este siglo, la iglesia de San Juan Bautista fue modificada, quedando ahora con una planta rectangular. Para esta fecha puede decirse que la catedral estaba terminada y plenamente funcional, pero los trabajos continuaron. A continuación, veremos las modificaciones realizadas en la segunda mitad del siglo XIII. Las fachadas de los transeptos resultaban muy sencillas en comparación con el resto del edificio, además de quedar retraídas gracias a la construcción de las capillas perimetrales. Es por esto que se inició con un nuevo pórtico, que además ampliaría el transepto al norte y al sur, y las capillas del coro, sin incluir las del ábside. Entre estas capillas tenemos la Puerta Roja, un acceso rápido desde el claustro hacia la catedral. En 1296 se inicia la construcción de las capillas del ábside, y además los arbotantes de todo el coro son reemplazados por unos nuevos, incluyendo pináculos, un elemento que con sus fuerzas verticales ayuda a darle más estabilidad a los contrafuertes. En algún momento después de la construcción de la catedral, a las torres se les construyó una especie de celosía cubriendo el campanario, aunque de una forma bastante irregular. En 1622, la diócesis de París fue elevada a arquidiócesis. Este cambio de dinámica llevó a la remodelación de algunos edificios, entre ellos el Palacio Episcopal, que fue totalmente renovado en 1697. En 1733 se instaló debajo del rosetón occidental el órgano, el cual por cierto es el más grande de Francia. En 1748 se hizo un replanteo con las iglesias de la isla de la Cité. En este proceso, la iglesia de San Juan Bautista fue demolida. En 1756 se hicieron algunas modificaciones, entre ellas la ampliación del pórtico principal, removiendo parte de la representación del juicio final. Y también se construyó la sacristía en el costado sur, cerca del Palacio Episcopal. La aguja todo este tiempo había sido afectada por el ambiente. La madera se encontraba en mal estado y varias partes de esta torre se habían desprendido.
Es por esto que a finales del siglo XVIII se optó por la demolición de la aguja, quedando nada más parte de su base. En 1789, durante la Revolución Francesa, los bienes del clero fueron confiscados, entre ellos la Catedral de Notre Dame, que pasó a ser propiedad del Estado francés. Las actividades religiosas se siguieron llevando a cabo, pero bajo cierto control del gobierno, mientras la catedral fue objeto de robo y vandalismo, donde hay que resaltar la destrucción de las estatuas de los reyes de Judá en la Galería de los Reyes, ya que se creía que representaba a los reyes de Francia. En 1793, la religión católica fue prohibida y la Catedral de Notre Dame fue cerrada, acelerando su gradual deterioro. En 1799, luego de un golpe de estado, Napoleón es proclamado cónsul de la República de Francia, y en 1801 se reunió en la catedral para negociar el Concordato, una serie de condiciones que rigen la relación de la Iglesia con el Estado. En 1802 se reanuda el culto católico en la catedral y es sometida a una restauración superficial. Así es que en 1804 estuvo en condiciones para albergar la ceremonia de coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de Francia. Luego de esto, el deterioro en la catedral continuó avanzando. El edificio estaba tan afectado que se consideró su demolición. Su estado no era muy diferente al de otras construcciones góticas que se venían demoliendo paulatinamente en París. Esto motivó al escritor francés Victor Hugo a escribir la historia de un amor imposible en un París medieval. Y el principal escenario de esa narración sería Notre Dame de París. Justamente este fue el nombre de la novela, aunque actualmente es más conocida por el nombre de la adaptación de Disney de 1996, El jorobado de Notre Dame. La novela, publicada en 1831, fue un éxito, y la sociedad parisina volvió a poner sus ojos en la catedral, logrando que se gestionara la restauración del monumento. Sin embargo, este mismo año, un movimiento en contra de la monarquía saqueó y dejó gravemente dañados los edificios de la sacristía y el palacio episcopal, los cuales terminaron siendo demolidos. En 1844, los arquitectos Jean-Baptiste Lassus y Eugène Viollet-le-Duc ganaron la licitación para efectuar la restauración. Al año siguiente, las obras iniciaron por la Galería de los Reyes. Muchos elementos de todo el edificio estaban seriamente dañados, por lo que la restauración no se concentró en un solo punto. Pero hay que resaltar la construcción de los pináculos de la zona occidental, con una forma diferente a los de la parte oriental, y también la construcción de una nueva sacristía. Lassus murió en 1857, y Viollet-le-Duc continuó solo con las obras. Este arquitecto era el principal exponente y promotor del restauro estilístico, una corriente de restauración que, en palabras de su autor, buscaba llevar el edificio a un estado de integridad que pudo no haber tenido jamás. Esto significa la adición de elementos a voluntad del restaurador, siguiendo las líneas del estilo arquitectónico. En este caso, como gran parte de las estatuas de la catedral estaban destruidas, tuvieron que reconstruirse usando otras iglesias de la época como referencia. Pero además, se agregaron muchas otras estatuas con ayuda de la imaginación. Este es el origen de las icónicas quimeras que bordean la parte superior del edificio. En este proceso, la intervención en la portada del juicio final fue revertida. También la celosidad de las torres fue retirada, quedando en su lugar la estructura interna que soporta las campanas. En 1858, Viollet-le-Duc plantea la reconstrucción de la aguja, haciéndola mucho más alta y ornamentada, alcanzando los 96 metros de altura, incluyendo en la parte baja unas estatuas de los 12 apóstoles, entre los cuales el único que mira hacia la aguja fue representado con el rostro de Viollet-le-Duc. Todos estos años, la plaza de Notre Dame había cambiado su morfología, siendo ampliada o reducida según las necesidades de los edificios aledaños. Sin embargo, durante el Segundo Imperio francés, Napoleón III le encargó al barón de Haussmann la reforma total de París, incluyendo amplias avenidas y nuevos espacios públicos. En 1860, durante este planteamiento, se inició con la demolición de los edificios en torno a la plaza de Notre Dame,
hasta alcanzar sus dimensiones actuales. En algún momento por esta época, además se construyó una pequeña edificación en inmediaciones de la catedral. Durante la primera mitad del siglo XX se desarrollaron la Primera y Segunda Guerra Mundial, y aunque ciudades en toda Europa fueron bombardeadas y París fue ocupada por los nazis, la Catedral de Notre Dame permaneció sin mayores daños. Aunque de igual forma para la Primera Guerra Mundial, los accesos fueron protegidos con sacos de arena. En 1991, parte de París fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, bajo el título de París, orilla del río Sena, incluyendo la Catedral de Notre Dame en esta declaratoria. Todos estos años, la catedral había sido sometida a una restauración sistemática y constante, para evitar que volviera a deteriorarse. En 2018 se inició con la restauración de la aguja, por lo que las estatuas de los 12 apóstoles fueron retiradas. Estos trabajos además incluirían la instalación de un sistema contra incendios en la cubierta. Lamentablemente, en el 2019, en medio de estos trabajos se desató un incendio. El tejado estaba soportado por una estructura de madera, la cual rápidamente colapsó. La aguja, que también tenía una estructura interna de madera, terminó cediendo ante el fuego. El peso del tejado y la aguja cayendo abruptamente sobre las bóvedas hizo que alguna de las bóvedas colapsaran, cayendo hasta el piso de abajo. El incendio debía controlarse lo antes posible, ya que de llegar hasta las torres provocaría la caída de las campanas, que al impactar con el piso del campanario podían desestabilizar la torre y provocar la pérdida total de la fachada principal. Una vez controlado el incendio, se procedió con intervenciones de primeros auxilios, es decir, acciones que impidan que lo que quedó no se caiga. Aquí se construyeron unas estructuras de madera debajo de los arbotantes, ya que la caída de un solo arbotante sería catastrófica para la integridad del edificio. Con el edificio ya estabilizado, se abrió el debate de lo que se debía hacer con la aguja. En la restauración arquitectónica, se busca que siempre sea fácil identificar lo viejo de lo nuevo. Sin embargo, las propuestas que surgieron planteaban una diferencia tan agresiva que se optó por reconstruirla tal como estaba. En diciembre de 2024, luego de haberse terminado los trabajos de restauración y retirarse las estructuras de apoyo, la Catedral de Notre Dame fue reabierta al público, en un estado mucho mejor que el que tenía antes del incendio. Y es así como al más famoso exponente de la arquitectura gótica le fue devuelto su esplendor, para poder ser apreciado por las futuras generaciones. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habló Andrés Cervantes. Hasta la próxima.